ante la grave situación humanitaria, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios ocupados palestinos ha vuelto a condenar de manera enérgica el genocidio, haciendo hincapié en los llamamientos cada vez más fuertes de los dirigentes israelíes para convertir las ciudades de Cisjordania ocupada y los campos de refugiados en una mini Gaza. Lo señala textual. Otro que habló sobre el rol de Benjamin Netanyahu fue el propio presidente de Estados Unidos. ¿Cree que es hora de que el premier Netanyahu haga más sobre el tema? ¿Cree que está haciendo lo suficiente? Esto se le preguntó respecto de los retenidos y los acuerdos de alto al fuego. Biden fue tajante, dijo no. Usted ni se imagina lo que significa el uso de armas en Gaza comparándolo con ejemplos como el de Hiroshima. Las toneladas son mucho más. Bienvenidos a Detrás de la Razón. Soy Osvaldo Canales. Junto a todo el equipo, comenzamos. En 333 días de ataques del régimen de Israel, se registran más de 40.800 muertos en la franja de Gaza, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud palestino. Que vengan y vean a los mártires, que vean la sangre, que vean a las niñas, que vean a los niños gritando por sus madres. 7 de cada 10 escuelas de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA, en el enclave costero, han resultado gravemente dañadas o destruidas durante la guerra, complicando aún más la situación de los desplazados que usan estos recintos como albergue. La escuela Safad en el barrio de Zeytoun de la ciudad de Gaza fue atacada por tercera vez consecutiva. Durante el ataque, parece que el tercer y mayor misil fue disparado mientras la gente aún estaba viva bajo los escombros. Más de 600.000 niños están profundamente traumatizados y viven entre los escombros, de acuerdo a la UNRWA. El nivel de armas empleadas en este genocidio escapa del simple cálculo. Se puede comparar el año 1945, cuando Estados Unidos utilizó 15.000 toneladas de explosivos en su ataque a la ciudad japonesa de Hiroshima, con lo que ocurre desde el 7 de octubre, donde Washington y Tel Aviv han utilizado 85.000 toneladas para destruir Gaza. En este contexto, el gobierno británico anunció el lunes que suspenderá 30 de las 350 licencias de exportación de armas a Israel, basándose en un claro riesgo de que pudieran usarse violando el derecho humanitario internacional. Lamento informar hoy a la Cámara de que la evaluación que he recibido no me permite concluir nada más que, en el caso de determinadas exportaciones de armas del Reino Unido a Israel, existe un riesgo claro de que puedan utilizarse para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario. Mientras, desde Estados Unidos, el principal país que ha apoyado con financiamiento y armas al régimen sionista, el presidente Joe Biden cuestionó los esfuerzos del primer sionista Benjamin Netanyahu para facilitar un alto al fuego en Gaza. Desde Irán, el canciller Seyed Abbas Araghchi afirma que el régimen israelí trata de llevar el nivel de la tensión en la región al borde de una peligrosa crisis. Araghchi denunció la continuación del crimen sionista en Gaza y la Cisjordania ocupada, criticando a Occidente por respaldar a Tel Aviv. Si los facilitadores occidentales de Bibi no logran frenar estas provocaciones criminales, compartirán la responsabilidad de las consecuencias y tendrán que rendir cuentas. Ante la grave situación humanitaria, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha vuelto a condenar de manera enérgica el genocidio. La violencia genocida de Israel corre el riesgo de filtrarse desde Gaza hacia el territorio palestino ocupado en su conjunto. Esto al referirse a los acontecimientos recientes en la Cisjordania ocupada. Bien, se van actualizando cifras, se van renovando las reacciones, pero poco se hace por detener también lo que está ocurriendo hace ya
prácticamente 11 meses en la Franja de Gaza. Vamos con nuestros invitados de hoy. Los llevo a España primero. Allí va a estar acompañándonos Ander Gutiérrez Saldana, profesor egresado de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco. También es especializado en el sistema de Naciones Unidas y la jurisprudencia internacional. Desde Bilbao nos acompaña, lo vamos a saludar en breve, y junto a él va a estar desde Argentina Ariel Urpierres, graduado de Economía, Historia Medieval y Ciencias Políticas desde la Universidad de Sorbona de París, experto en relaciones internacionales y geopolítica mundial. Nos acompaña desde Buenos Aires, la capital. Bien, allí los presentábamos a ambos. Me voy a concentrar ahora, a ver si es que retomamos también los contactos, porque parece que tuvimos un pequeño problema, pero me voy a ir a Buenos Aires directamente con Ariel Urpierres. Ariel, gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, un placer. Te llevo rápidamente a este tema. Hay varias aristas que analizar el día de hoy. Por ejemplo, lo que pasa con el gobierno británico, que anunció este lunes que suspendería 30 de las 350 licencias de exportación de armas a Israel, basándose, y como lo veíamos allí también en el informe, en el claro riesgo que pudieran usarse violando el derecho humanitario internacional. ¿Cómo calificas esta postura? Muchos consideran que puede ser tardía, muchos consideran que está dentro de la obviedad. Bueno, en primer lugar hay que ponerla en contexto. Estamos hablando de ingleses. Y los ingleses, desde hace 250 años, que nos tienen acostumbrados a ser los piratas del mundo. Es decir, son los que han masacrado China, India, África, América Latina. En fin, son ingleses. Ellos siempre están dispuestos a la piratería, al engaño, la mentira, el subterfugio, el firmar a un documento y después de desconocerlo. Son británicos. Ellos, en fin, es el anglo-sionismo, que dio lugar al imperio más cruel de los últimos siglos, que fue el Imperio Británico. Que como siempre digo, no tienen ninguna piedad con nadie. Y sí, a mí te digo sinceramente, una de las primeras cosas que me sorprendió cuando escuché al gobierno británico hacer esta declaración es que el ministro de Exteriores de Gran Bretaña, este señor David Lammy, es negro. Y acá no estoy diciendo una cosa racista, ni mucho menos, pero estoy viendo un señor que dice que él es sionista, liberal y progresista. Pero es un negro, es un señor que llegó allí con su abuelo, por lo menos que era un esclavo, que lo esclavizaron los propios ingleses, que los vendían como cualquier objeto a seres humanos. Y que yo supongo que su abuelo o sus ancestros se estarán revolviendo en la tumba de ver cómo este señor, su nieto, se ha convertido en el representante de lo más sanguinario que ha conocido la historia en los últimos 250 años. Y que dice que, claro, que han tenido que reconocer que allí está pasando algo raro en Gaza. En realidad lo que ha habido es un informe jurídico que es secreto, que le ha llegado, encargado por el gobierno británico, un informe jurídico en el cual los abogados del gobierno británico les dicen allí hay un genocidio. Como lo decía recién la señora Albanese, la representante de Naciones Unidas. Allí hay un genocidio. Ahora, eso sí, bueno, suspendemos 30 licencias. ¿Qué es lo que van a suspender? El envío de algunos materiales, repuestos, equipos para reparar los aviones de guerra y de helicópteros de Israel. Pero después quedan 320 licencias más. Es decir, todo esto me recuerda a Blinken recorriendo Medio Oriente, reuniéndose con todo el mundo y diciendo estamos por la paz, queremos la paz, ¿qué pasa? Que no hay paz, pero en realidad le siguen mandando bombas, toneladas de bombas, de armamento, inteligencia satelital, porque todo lo que hace Israel es gracias a lo que Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, el 30% de las bombas y de las armas que los judíos de Israel tiran sobre los palestinos, el 30% viene de Alemania. O sea que acá hay un componente mundial, esto es una mafia mundial destinada a darle el gusto a los judíos sionistas de Israel, Uriel, que lo que quieren es más palestinos.
Uriel, Sí, te mantengo en el mismo tema, pero la medida rige para menos del 10% de las licencias que existen actualmente. ¿Qué pasa con el resto? Estamos hablando de más del 90% de licencias que siguen activas, ¿no? Siguen vigentes, y le siguen mandando inteligencia militar, armamento, en fin, aquí hay un complot mundial, realmente es un complot mundial, encabezado por los anglo-sionistas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, que es la de, más allá de las farsas que hacen de queremos la paz y Israel tiene derecho a defenderse, de lo que se trata es permitirles la limpieza étnica, porque sabemos que los judíos sionistas son racistas, ellos son el pueblo elegido, es decir, son el pueblo elegido, están por encima, y se consideran que tienen que ellos decidir la suerte, vida o muerte de miles de seres humanos, que no son 44.000 como las cifras oficiales. Esas son las cifras oficiales del Departamento de Salud de Gaza, pero allí abajo de los escombros hay decenas de miles más. Yo creo, he trabajado en campos de refugiados en África y en genocidios en África, esa cifra de 44.000 hay que multiplicarla fácilmente por 3. Allí hay 150, 200.000 personas que han sido masacradas, que todos los días, día y noche, reciben bombas y que les dicen vayan a tal lado y las personas se desplazan y cuando están yendo los bombardean. Es de un nivel de sadismo, de odio, porque esta gente odia a la humanidad. Recordemos, los judíos, según lo dice el Talmud, ellos se quieren a sí mismos, ellos aman al judaísmo. Todos los demás somos subhumanos y que podemos llegar a ser esclavos en su concepción, porque parece una locura, parece algo psicodélico esto que estoy diciendo, pero es lo que dicen en las sinagogas ellos todos los sábados. Y en las fiestas familiares, somos el pueblo superior, estamos para gobernar, los otros deben ser nuestros esclavos. Y claro, cuando uno mira las redes sociales alternativas, no la CNN o la BBC o el País de España, cuando uno mira las redes sociales, ve que efectivamente, cotidianamente, ellos lo único que buscan es masacrar a los palestinos. A los palestinos porque los tienen cerca, pero ellos odian al resto de la humanidad, ¿eh? Ellos odian especialmente la cristiandad, y estoy hablando en una televisión de un país islámico, como es principalmente en el caso de Irán, pero ellos odian primogéneamente a la cristiandad. Bien, entonces el combate con esta gente es definitivamente existencial, sí. Mientras desde Estados Unidos se ha visto otra cosa el día de hoy, puede tener una doble lectura. El principal apoyo del régimen, estoy hablando del propio Estados Unidos, ahí de la Casa Blanca con todo, se refirió a los procesos sobre el tema del alto al fuego y también sobre la recuperación de los retenidos. ¿Cree que es hora de que el primer ministro israelí Netanyahu haga más sobre este tema? ¿Cree que está haciendo lo suficiente? Se le preguntó a Biden. Biden responde tajantemente, no. ¿Qué marca la postura de Biden el día de hoy y qué deja ver? Te lo pregunto breve. Mira, yo vi cuando le hicieron esa pregunta, que él iba caminando y el presidente dijo, no, a mí me dio miedo, porque eso fue lo mismo que le dijo a Netanyahu, el gran rabino de Israel, hace unos años. El gran rabino de Israel le dijo a Netanyahu, antes de todo esto, hace 4 o 5 años, le dijo, tú no estás haciendo lo suficiente para que llegue el Mesías. Así le dijo. ¿Y cómo se supone, o cómo suponen los judíos que debe llegar el Mesías? Pues el Mesías llegará al final de los tiempos, al cabo de grandes cataclismos. Soy bastante conocedor del judaísmo. Ellos consideran que la redención del mundo llegará al fin de los tiempos. Todo lo contrario a lo que piensan los cristianos, que la redención llegó con la llegada de Jesús. No, ellos piensan que llega al fin de los tiempos. ¿Y cómo llegará? Pues al cabo de un largo proceso de calamidades, de epidemias, de guerras, de revoluciones, de matanzas. Entonces, cuando le dicen a Netanyahu, como se lo dijo en aquel momento el gran rabino, no haces lo suficiente, le estaba diciendo, tienes que matar a más gente, tienes que provocar más calamidades. Entonces, cuando el otro día Biden dijo, no hace lo suficiente, en el oído de Netanyahu tengo que hacer más, es decir, tengo que acelerar la matanza de palestinos. Y créanme que es así.
Después los periodistas le habrán dado la interpretación que le puedan haber dado, pero en este caso la posibilidad de paz, como dice Blinken, es ridículo. Blinken, que además es de doble nacionalidad, es judío con nacionalidad israelí, o sea que imparcial no es. Cuando lo va a ver a Netanyahu le dice, bueno, no mates tantos, o por lo menos que no se vea por televisión. No es que deje de matar en realidad o que termine con esta carnicería, que debo decirlo, querido amigo, toda la clase política israelí está de acuerdo en esta matanza. No es solamente que Netanyahu es un loco, un desequilibrado. No es así. La oposición laborista también está de acuerdo, o los otros sectores del Likud también están de acuerdo. Y el 80% de la población de Israel también está de acuerdo. Lo que pide la sociedad israelí, el pueblo de Israel, como lo dicen, como ayer la huelga general, no es que termine la matanza, no. Es que haya una negociación para que les devuelvan los rehenes. Y una vez que les devuelvan los rehenes, empezamos a masacrar de nuevo. No tienen otra concepción esta gente en la cabeza. Bueno, por eso fracasó la última conversación de alto al fuego también. Porque allí habían puesto nuevas barreras a lo que ya estaba conversado y más o menos avanzado. Exactamente, y siempre la culpa es de Hamás, o sea, de los palestinos. Las víctimas siempre son los culpables de que no dejen de matarnos. Y siempre, pero en realidad siempre es Netanyahu que agrega alguna condición adicional. Porque en realidad, para la conducción política de Israel, los rehenes no les importa nada. Los rehenes israelíes en manos de palestinos no les importa. Es una excusa para seguir masacrando. Porque el objetivo de ellos, desde 1948, es que no haya más palestinos en esa tierra. La opción son expulsarlos, como hicieron con la Nakba allá en 1948, en el 49, pero lo habían hecho también en el 36, en el 37, es que los palestinos se vayan. Y si no se van, bueno, una opción es mandarlos al Sinaí, al desierto de Sinaí, otra es tirarlos al mar o matarlos. Parece una locura en pleno siglo XXI que haya un grupo de gente que piense así y que lo diga, pues yo vivo pendiente de la televisión israelí, de sus periódicos, de sus intelectuales, y piensan esto. Los 2 millones de palestinos aproximados que hay allí en Gaza, más 1 millón y algo que hay en Cisjordania, son un problema que se resuelve, lo dicen, o tírenlos al mar, o que se lo lleven los países árabes, tanto que los quiere, por ejemplo, había un ministro que decía que se lo lleven los holandeses, o como dijeron 2 ministros de Israel, dijeron, tirémosle la bomba atómica. Parece una locura, pero esta gente son demoníacos y son locos, son psicópatas, porque se han criado, se han sido cultivados en esa cultura del odio a todo lo que no es judío, porque ellos odian a porque no es judío. Sí, amigo. Sí, hay una reacción que viene en este caso de la propia región. Estoy hablando frente a los hechos, se refirió en la red social X el canciller Sayed Arakshi, el canciller iraní. Afirma que el régimen israelí trata, dice, de llevar el nivel a una tensión en la región al borde de una peligrosa crisis. Y allí te quiero preguntar cómo calificarías tú el rol de Teherán también, que sin duda tiene mucho que decir, tanto en la zona y también por ser parte de este eje de la resistencia que está frente a todo más activo que nunca. Mira, yo admiro la templanza, el equilibrio, la sabiduría de los líderes iraníes, del gobierno que sea, del gobierno actual, del anterior, en fin. Y es la sabiduría de no caer en las provocaciones que los judíos de Israel están tendiendo permanentemente. Digo provocación porque creo que esta gente lo que busca, Israel, de todos los partidos políticos, es generar eso que ellos dicen que es la gran guerra regional entre la cristiandad de Estados Unidos y el Islam encarnado por Irán, más todo el eje de la resistencia. Israel aspira, los líderes políticos y religiosos, los grandes rabinos de Israel y toda esa banda de mafiosos rabinos, aspiran a que Occidente y Oriente se peleen en una gran guerra, lo dicen así, no lo invento yo. Y de esa guerra, en la que se van a entrematar cada uno con otro, Israel saldrá próspera. Eso es lo que ellos aspiran.
Y obviamente en este caso Irán, después de todo lo que han hecho, matarle gente, el bombardeo al consulado en Siria y demás, no tiene otra opción más que responder. Pienso yo, por lo que deduzco. Esa respuesta llegará, y sí, tendrá que llegar. Según la información que tenemos, eso se está organizando, el eje de la resistencia, lo que está pasando con Hezbollah en el Líbano, que está incrementando el asedio sobre la Palestina ocupada, es decir, sobre Israel, más los hermanos de Yemen, más en Irak, en Siria, en fin. Hay una sensación, el mundo está muy atento. Bueno, Donald Trump dijo en 24 horas Irán va a atacar Israel, etcétera. Esto hace como 20 días. Lo que tiene que ocurrir, ocurrirá. A lo que todos aspiramos es que a Israel los días los tiene contados, porque es un engendro de la diplomacia, es un engendro de la política mundial que no tiene por qué existir. Que los judíos, además, sí. Mira, viven en el lugar más peligroso del mundo, ¿no? Me quedan unos temas para aprovechar, ya nos queda poquito tiempo, pero según tú, a modo de reflexión también, ¿qué representa, por ejemplo, para el ejército israelí una nueva baja luego de que el comandante de las fuerzas terrestres del ejército, el general Tamir Yadai, renunció al cargo? Se consideraba como uno de los candidatos a ser el próximo subjefe del Estado Mayor. ¿Qué pasa con la estrategia israelí? Eso te lo pregunto breve para hacerte otra consulta más. Mira, la información que tengo es que hay grandes contradicciones entre la comandancia del ejército y Netanyahu. Netanyahu les dice que no hacen lo suficiente, les llegó a decir incluso que eran cobardes. Lo cierto es que el ejército de Israel hace 11 meses que está en esto, en esta ofensiva, y hay grandes contradicciones. Ellos saben que un desafío militar contra Hezbollah o contra Irán puede ser nefasto, puede ser el fin del propio Estado de Israel. Lo que pasa es que Netanyahu y los políticos y los rabinos quieren más guerra. Hay grandes contradicciones. Hubo una reunión entre Netanyahu y la comandancia del ejército, donde, según la información, terminó sí. Y por último, solamente quedarnos con lo siguiente. A ver, la violencia genocida de Israel corre el riesgo de filtrarse, dice, desde Gaza hacia los territorios palestinos ocupados en su conjunto, lo dice la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados. Estamos hablando de Francesca Albanese. Ella habló de los ataques a la Cisjordania ocupada y como punto dijo, están generando una mini Gaza. ¿Cuál es el camino que estaría tomando esto? Eso te lo pregunto en 30 segundos. Con los ataques en Cisjordania ocupada hoy día. El camino, no solamente está el ejército, están los colonos, estos fanáticos psicópatas que están sueltos en el sentido de que no están estructurados y son extremadamente violentos. El objetivo de todo esto es matar a la mayor cantidad de palestinos posible, encarcelarlos, tomarlos como rehenes, como prisioneros, y expulsar al resto, y convertir en invivible toda esa zona. Por eso destruyen rutas, calles, sistemas de agua, cloacas, destruyen toda la infraestructura para que esa zona sea definitivamente invivible, pero no solamente con las bombas, lo hacen con maquinaria pesada, con bulldozer y demás, para destruir y convertir eso en invivible, en una tierra invivible para los palestinos. Bien. Nos quedamos con eso, Ariel Urpierres. Muchísimas gracias por el análisis. Claramente son varios los datos. Cerca del 11% en la Franja de Gaza es lugar, entre comillas, seguro para resguardarse frente a todos los ataques. Estamos viendo lo que pasa en Cisjordania ocupada. Muchísimas gracias, Ariel Urpierres, por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias, un placer. Estábamos con Ariel Urpierres y también intentamos conectar con Ander Gutiérrez Solana. Le agradecemos, por supuesto, por el tiempo. Nos quedamos con lo siguiente. A ver, sed de venganza. No hay otra explicación. El ejército israelí invadió Jenin, Tulkarem, Nablus, Tuba, iniciando la mayor operación militar en Cisjordania ocupada en décadas. El diario israelí Hayun informó el lunes de que una ministra israelí solicitó al gabinete que el primer ministro Benjamin Netanyahu declare estado de guerra a las ciudades y asentamientos ocupados de Cisjordania. ¿Necesitan más conflicto? Bueno, esa es la pregunta que dejamos planteada para este miércoles en Detrás de la Razón. A ustedes muchísimas gracias y muy buenas noches.